Rosa María. Pero que me olvida donde la tengo anotada. Bueno, por un ausente no le pasa nada. Lick, yo también ingresé después. Ahí va a disculpar. Usted siempre entra tarde. No sé qué es lo que Estaba ocupado, Lick. Sí, pero la clase es a las 5, ¿no? Cuando Por usted Dubái anda, Lick. por Dubái anda. No conozco ahí todavía. Viene ultra recontratar de las mismas viejas gordas con otro nombre. Lavando los trastos los tenía la esposa, Lick. Tengámosle compasión, veamos. Va. Está bueno. Buenas tardes, Lick. Yo también entré un poquito tarde. Verónica, qué barbaridad con usted. A veces yo no sé si está o no está. Sí, A veces estoy, Lick. Lo que pasa es que a veces tengo lleva- mala señal. Les digo, ¿y esta cipota lleva o no lleva la materia que nunca aparece? Va, No, sí, ya, Lick, siempre estoy aquí. vale, vale. ¿Quién? ¿Quién dijo eso? ¿Y usted? ¿Qué anda haciendo por aquí? Otro invisible. Que no viene, viene y no viene. Qué barbaridad. Buenas tardes. Va. Yo no sé ni por qué no la lleva conmigo, como que yo le he hecho algo. Qué barbaridad. La doy domingo, no la toma conmigo porque es domingo. La doy lunes, no la toma conmigo porque la doy martes. Ah, conmigo es el volado. No, no. Procesal civil y mercantil no lo quiso llevar conmigo tampoco. Ay, usted cree que no tengo memoria. Si soy más resentida que agradecida, no moleste. Por el amor a una muchacha no la lleva con usted, Lick. El otro. Ahí le voy a mandar un guacal de platos que tengo aquí, uno de ropa, uno cada uno, para que estén ocupados. Vale, continuemos hablando de la huelga. Vamos a hablar de la huelga como tema antes de hablar de la licitud o la ilicitud de la huelga. Como ustedes saben, después del aviso de que se va a llegar a la huelga porque no hubo otro medio de solución pacífica, del conflicto, en ese caso no puede iniciarse la huelga 4 días antes de la notificación ni 30 días después, es decir, que ese es el plazo. Por eso les dije que la huelga sorpresa no existe aquí en El Salvador, pero una vez que se estalla la huelga, es decir, yo no voy a decir, miren, tal día voy a comenzar la huelga, porque entonces mi patrono ya va a estar preparado, sino que simplemente tengo ese lapso entre los 4 y los 30 días para levantar la huelga, para establecer la huelga, y yo notifico la fecha en que la huelga inició al director general de trabajo. ¿Qué pasa ya cuando la huelga ha estallado? Cuando la huelga ha estallado, yo le comunico, según el artículo 531, al director general de trabajo, la día y hora en que ocurrió la suspensión de trabajo. Fíjense que no se habla de finalización de trabajos, hablamos de suspensión de trabajos. Con eso estamos hablando de que se trata de un cese temporal, no de un cese definitivo. Ahora, a partir de los 7 días de que estalló la huelga, el director general de trabajo, a petición del patrono y previa cita del sindicato que hubiese incitado o que hubiese declarado la huelga, va a determinar quiénes son los que van a continuar trabajando, porque siempre va a haber un grupo de trabajadores que tienen que permanecer en la empresa. ¿Por qué? Porque hay cierto tipo de labores la suspensión de ellos provoca graves perjuicios o graves daños en el proceso productivo y nosotros no podemos permitir eso. Sería tan grave el perjuicio que al momento de querer reiniciar
el proceso productivo, pueden afectar a la empresa o la empresa no puede continuar trabajando. En ese caso, se les notifica y se escogen esos trabajadores. Estos trabajadores no tienen otra opción más que trabajar. Si no lo hacen, el patrono los puede despedir y los puede despedir sin responsabilidad para ellos. Fíjense bien, durante el proceso o el procedimiento de huelga no se puede despedir a ningún trabajador. Y todo despido que se haga durante ese procedimiento de huelga es de responsabilidad o se reconoce la responsabilidad del patrono. En este caso, no va a haber responsabilidad del patrono si los empleados que fueron escogidos para hacer estas labores no las hacen o no las ejecutan. Cuando estos trabajadores se ponen rebeldes, aparte del despido, que por cierto les corresponde y el cual no pueden de ninguna manera decir, no me puede despedirse, sino que usted tiene responsabilidad, el patrono se puede desembarazar de ellos y solicitar nuevamente otra autorización de empleados o en todo caso puede solicitar una autorización para contratar nuevos trabajadores, porque la contratación de nuevos trabajadores es fácil, imagínense. Nos vamos todos a huelga, vámonos a huelga. Entonces viene el empleador y dice, bueno, en este caso no les voy a pagar, no tengo responsabilidad, los despido a todos, a los 100, a los 200 trabajadores, y vengo y contrato 100 o 200 nuevos. No es así el asunto. Está prohibida todo tipo de contratación o todo tipo de despido. Entonces, como está prohibido todo tipo de despido, de esa lista que se consideran como indispensables y que se nieguen a ejecutar las labores que no les ordena el patrono, sino que les ordena el director general de trabajo que tienen que hacer para no provocar un daño grave a la empresa. ¿Entienden eso? Sí, Lick, solo una duda. ¿Qué tipo de labores serían indispensables para la empresa? Imaginémonos en un súper la rotación de los alimentos, o sea, que no se pudra lo que está ahí en las cámaras. Si es una empresa que recibe productos de exportación que son perecederos, los empleados que cargan y que guardan ese producto o que están pendientes de que ese producto no se descomponga. Esos serían tipos de trabajadores que son de alguna manera indispensables. Y que nosotros de alguna manera no podemos... Y entonces, porque me quedé, o sea, ¿quién elige a los trabajadores indispensables? ¿El director o el patrón? No, el patrono. Pero las órdenes las reciben del director general de trabajo. Es decir, que el patrono no puede mandarlos. Vaya. ¿Qué dice Jesús? Pero podría repetir porque tengo mala recepción. Sí, con gusto, Jesús. Vamos a repetir en honor a Jesús. Esos trabajadores, se escoge una lista de trabajadores indispensables. Esos trabajadores tienen que seguir. ¿Por qué? Porque esos trabajadores para la empresa puede perder rentabilidad. Por eso es que se les ordena. Esos trabajadores que han sido escogidos por el director general de trabajo, previa del sindicato y del patrono, no tienen ni un número ni un nombre así como definido, ¿verdad? Sino que se escogen. Si ellos no ejecutan esas labores, como están provocando un perjuicio contra el patrono, estos pueden ser despedidos sin responsabilidad patronal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que él tiene, en caso de que esos trabajadores no quieren ejecutar, el patrono va a pedir una nueva lista de los mismos empleados o si no va a solicitar la autorización para contratar nuevos trabajadores que sustituyan a los que despidió por no haber cumplido la jornada. Ahora sí, Jesús. Ok, continuemos entonces. Ahora,
Esta huelga se entiende como una suspensión pacífica de labores. Se supone que también va a haber un abandono del lugar de trabajo, pero nosotros ya vimos que en realidad lo que hacen los trabajadores es que tratan de permanecer por turnos para que no se cierre la empresa, para que se les permita siempre el acceso a la empresa. Todos los actos de violencia están prohibidos. Todos los actos de coacción sobre las personas o sobre las cosas se consideran ilícitas y en caso de que existieran se va a pedir el auxilio policial. En ese caso, la huelga lo que hace es que nos deja en suspenso los contratos de trabajo. ¿En qué sentido? En que no van a haber ni prestaciones ni va a haber salario. Ustedes en huelga no tienen derecho a su paga. Ya después se puede negociar todo lo demás. Y hay una prohibición expresa en el artículo 535, inciso segundo, que no pueden contratarse nuevos trabajadores por medio del patrono. Ahora, si hay sanción para el patrono, sí, hay sanción. Si el patrono no respeta la huelga, va a tener una multa que es muy pequeña en realidad, porque es una multa de 1,000 colones, que no es absolutamente nada en esta época. En caso de que él infraccione de alguna manera o que no permita que la huelga se lleve de forma pacífica, es decir, si entra con guaruras, si golpea a un trabajador o comete algún acto de coacción. Esta multa, es de 1,000 colones por cada infracción que él cometa. Si ustedes ven, es una multa pequeña, lo más seguro es que él prefiera pagar como elemento disuasivo en lugar de perder de trabajar, según él, ¿verdad? Pero los trabajadores cuando ya están encaprichados no lo hacen. Ahora, cuando yo le notifico la suspensión de labores al director general de trabajo, a partir de ese momento, nadie puede ser despedido, ni desmejorado, ni trasladado. Es decir, todos se mantienen en el mismo lugar hasta que haya calificación de la huelga o hasta que el juez autorice ese traslado, esa desmejora o ese despido. Es decir, todo eso, traslado, desmejora o despido, tienen que ser por orden judicial. ¿A quién le echan la culpa o quién tiene la responsabilidad de vigilar que esa huelga realmente sea pacífica y no violenta? La autoridad pública. ¿Quién es la autoridad pública en este caso? Es la PNC. La PNC tiene la obligación de mantener acciones preventivas que les corresponden por ley para evitar que los huelguistas o otras personas que están conectadas a los huelguistas, porque siempre hay sindicalistas que están conectados a los huelguistas, a pesar de que el sindicalismo no es una profesión reconocida aquí en El Salvador, se excedan de la finalidad o que intenten aprovecharse de la huelga para hacer algún tipo de acción que de alguna manera venga a crear conflicto o a crear que esta huelga que tendría que ser pacífica se convierta en una huelga violenta. ¿Dudas hasta el momento, señores? Es decir, que nadie, ningún tipo de autoridad puede intervenir si no sea para supervisión y para lograr de que esta huelga tenga realmente se desarrolle de manera pacífica y sin disturbios. ¿Tienen dudas ahorita, señores? Todo claro, Lick. Entonces, estos trabajadores indispensables son elegidos por el patrono, pero son ordenados por el director general de trabajo. Sí. Ok. Acuérdese que aparentemente todos vamos a huelga de manera voluntaria, ¿verdad? Y ellos están voluntariamente en la huelga, pero si se les llama a trabajar por el director general de trabajo, deben acatar la orden. Entonces no son elegidos por lo que es el sindicato, licenciado. ¿Mande? No son elegidos entonces por el sindicato. sindicato. No,
Se hace previa cita con el sindicato, pero en realidad quien decide que si son indispensables o no es el patrono, porque el patrono es quien los solicita. Y quien aprueba esa acción es el director general de trabajo. Correcto, correcto, pero como usted hacía mención de que no se le podía dar una fecha exacta al patrono de cuándo se va a hacer la huelga, solo se le hace ver de que en cualquier al momento ministerio programar la en fecha. cualquier momento se va a realizar. Porque si no el patrono toma providencias y ya no tiene chiste la carajada. La cuestión es que amanezca y que amanezca con un desastre que no haya como amanezca. Correcto, correcto. Gracias. Ok, Jesús. Va, entonces, quiero ver por el tiempo, sí, vamos a seguir. Ya saben que tienen el laboratorio de la otra semana, ¿verdad? Sí, Lick. ¿Pero qué día será? Ambos días Viene fácil. de paquete. Me imagino que es posición. Ambos días, ¿qué Vamos a exposición jugar. van a hacer? Vamos a jugar. De verdad. Sí. Vamos a hacer Está muchos bien. muñequitos. Muchos muñequitos vamos a hacer. Va a salir de la clase del martes, jueves. ¿Y esto No. o de todo? No. De todo, De entonces. nada de eso. De nada de eso. De verdad. Sí, no pierdan el tiempo estudiando. Ya me alegró, Lick. Yo no, si es que ustedes piensan que cuando les digo que vamos a jugar, no estoy en serio de que vamos a jugar. Ok, Lick. Vamos a estar bien ocupados. Así que lo vamos a hacer en 2 sesiones. Quiero ver si lo he programado. Tengo que ver la planificación porque no me jalan el aire. Exacto. Lo tengo programado para el 23 y 25 de marzo. O sea que será, digamos, por grupos, un grupo un día y el otro grupo el siguiente, ¿no? No, el primer día no creo que nos veamos. O sea, realmente nos vamos a ver quizás el segundo día. El segundo día nos tiene que alcanzar el tiempo. Depende qué tan rápido sean ustedes. Pero yo creo que como eso lo tuvieron que haber visto en Laboral 2, entonces realmente lo van a hacer rapidito. ¿En qué fecha dijo que sería? Ambos días, 23 y 25. De ahí la próxima semana estamos totalmente de Qué vacaciones. alegría, Lick. Ay, y vamos a tener vacaciones. Después de vacaciones creo que tenemos 3 clases y entramos al segundo parcial. Licenciada, una consulta. Y del proceso de reapertura a clases semipresenciales, la universidad no les ha dicho nada a ustedes. Absolutamente nada, señores. Yo creo que vamos a seguir así por tiempo. Ajá, estaba viendo en el link que ha dado el ministerio de las instituciones que están autorizadas certificadas para la reapertura, que no está la UPAN. No está la UPAN. No, no está. ¿En serio? Las mejores escuelitas pequeñitas están certificadas, fíjese. Pero de aquí estuvieran yendo a un curso de certificación. ¿Saben lo que pasa? Es que nuestro tamaño de nuestras aulas es muy pequeño. Imagínense cómo lo puede tener a ustedes en una clase presencial. Sí, eso pensé yo también, fíjese.
Quizás porque los grupos son grandes y los grupos de primer año son como 80 gentes, 90 gentes. Qué barbaridad. Y en esas aulas, uno encima de otro, quedábamos de por sí, ya no digamos, en esos grupos de inicio. No hay tal distanciamiento social, señor. Me imagino que va a En el Parque Cañas nos va a concluir tocar el llevarles ciclo de esta cookies. manera, ¿verdad? Yo digo, porque no han dado instrucciones. Yo como obedientísima a las instrucciones que den, ver. En el momento que den las instrucciones, yo hago lo que se debe hacer. Pero yo siento que el grupo es bien grande. Sí, ¿Cuántos porque son? me imagino que va a hacer a ver si cumple con los requisitos para poder darle la autorización, como creo que le están dando, y pues también que tendrían que No, cumplir y con lo que es hay las un medidas curso de para esto. bioseguridad, Licenciada. viéndolo así, a ver si no le van a querer también subir la En los grupos que yo estoy de clases, toditos son así de extensos. Pues sí, yo también. Yo tengo, bueno, el otro grupo es más pequeño, son como 22, creo. Pero ustedes son mi grupo más grande y son 47. Sí, porque en la clase de inglés creo que somos 60. Y hay poquitos, esa clase de inglés siempre es más grande. Lo que Claudia pasa es que la LIC no quiso agregar más porque era mucho y así cuesta más. que Y cuesta se pasaron unos para la otra del día de semana. para otra sección. Sí, es Ajá. que este grupo era grande. Yo me acuerdo que antes en la 11 recibía en inglés. Yo llegaba a ver y sobre todo llegaba a ver cuando había festival de inglés. Cuando los ponían a cantar canciones, ¿verdad? Yo llegaba a tomarle video a mis alumnos de quinto y yo me divertía viéndolo. Que ni cabían y los sinvergüenzas hacían grupos de 7 para cantar una canción. Hombre, les decía yo, hagan solo grupos pequeños. Ese lujo no lo va a tener este año, Lick. No, me voy a perder ir a verlos cantar y hacerle bullying. Gracias a nos hemos Dios hecho que no nos va a nosotros. ver. Si usted me viera yo al final del aula con la pierna cruzada y el teléfono tomándole video. Transmitiendo en vivo, Lick. Pues sí, que sufran. Que les mandan no ser bilingües. Ay, no. Qué barbaridad. Quiero ver. Me voy a desconectar 3 minutos. Vayan a tomar agua, hacer lo que quieran y continuamos. Y vamos a hablar del paro. Está bien, licenciada.
escucha borroso, borroso se escucha, Lick. Se escucha ¿Y ahora? borroso. ¿Y ahora cómo me escuchan? Igual. No se escucha. Qué Que raro. solo modera, pero no se escucha feo. Como Ajá, que si tiene gusta. chicharra, licenciado, se escucha. ¡Qué horror! Es raro. ¿Por qué aquí? Hola. Como chicharra con robot. Si suena bien, espérenme, quiero ver Como si hubiera bastante viento, así se le escucha, o sea, hace interferencia, la voz no se escucha bien. Espérenme, déjenme ver algo. Quítele un auricular y vuélvanlo a... Ajá, eso haga. Desconecte el auricular y luego vuélvalo a conectar tal vez. ¿Ahora? Ahora sí. sí, Lick. Dígame cuál artículo quería. Ahorita le digo que me tuve que alejar de la computadora porque ya sé lo que me estaba haciendo interferencia. Lo tuve el 500. Buenas tardes, Lick. Hola, Evelyn. 539. No sé si ya pasó lista. Sí, yo hace poco me conecté, solo para que me pusiera ahí, ¿verdad? La asistencia. Va, ya se la voy a poner. Gracias, Lick. Artículo 539. Está en la sección octava del paro. Paro es la suspensión total del trabajo ordenada por un patrono o sindicato de patronos en una o varias empresas o en uno o varios establecimientos. Gracias. Va, aquí igual que el artículo 40 lo que hace es que establece los parámetros de reconocimiento o los paros que reconoce para efectos laborales el Código de Familia, el Código de Trabajo, es lo peor. Los que tengan por objetivo la defensa de intereses económicos del capital, pero siempre que se haga a través de la celebración o la revisión de un contrato o una convención colectiva de trabajo. Fíjense que en este caso es todo lo contrario. El paro es un derecho que tienen los patronos a detener las labores en el caso de que que estén creando un conflicto colectivo para permitir mejorar ellos como patronos. Es decir, tienen algún problemita con los trabajadores. Ahora, las etapas a las que van a estar sujetas los paros de los empleadores son las etapas de trato directo y de conciliación en lo que les fuera aplicable. Asimismo, se establece como regla para el paro que no se puede hacer efectivo sino cuatro días contados a partir de la fecha en que de la notificación a la que se refiere. Mire, los patronos se reúnen al igual que los trabajadores y deciden una fecha para hacer el paro. Cuando ya tienen decidido que van a hacer un paro, sin la fecha le notifican al director general de trabajo. No pueden pasar 4 días después de esa notificación o pueden transcurrir 4 días antes de haber entregado esa notificación para hacer el paro, ni tampoco se pueden exceder 30 días después de esa misma notificación, al igual que los trabajadores. Es decir, no es que vamos a amanecer de repente, ¿verdad? Y sin una fecha y sin nada. Ellos van a establecer una fecha, pero la fecha es para ellos. Los trabajadores son los que van a entrar en vilo ahorita. Si se dan cuenta, este es como el vuelto para los trabajadores cuando hayan hecho una huelga. Ahora, cuando hayan efectuado, es decir, cuando hayan decidido los patronos suspender las labores, hasta en ese momento se le va a comunicar al director de trabajo el día y la fecha en que ocurrió. Y todo lo dispuesto a la huelga que hemos estado viendo, los artículos, todo lo mismo se va a aplicar para el paro. Es decir, que se considera de manera equivalente en cuanto a la huelga y en cuanto al paro. Licenciada, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la huelga y el paro? ¿Quién lo realiza? A los trabajadores les reconocemos el derecho a la huelga y a los patronos les reconocemos el derecho al paro. Gracias.
Pero en materia de Licenciada, procedimiento, podría mencionar renta, que intereses del patrono, no sé, no le escuché muy bien. Ahí disculpe. los intereses del patrono tienen que ver con intereses económicos del capital, es decir, que no tienen nada que ver con otro tipo de conflicto. Los patronos no se pueden poner en huelga por solidaridad, sino que simplemente el contrato colectivo que se aprobó no les conviene a ellos. Si el Ministerio de Trabajo de alguna manera, sin tomar en cuenta los intereses de ellos, otorgó, celebró o revisó un contrato o una convención colectiva de trabajo sin tomar en cuenta sus intereses, en ese caso es que los patronos tienen derecho de entrar en paro. ¿Alguna otra duda? Licenciada, yo me hice la misma pregunta que hizo la Yuli. Entonces yo comencé a leer el código y me la respondí, ¿verdad? Pero me ha dejado una duda. Entonces quiero decirle para ver si quizás yo lo he interpretado de manera errónea. Vaya, según yo, una de las diferencias entre el paro y la huelga es que el paro, porque el código lo establece en el artículo 539, dice que el paro es una suspensión total. O sea, yo me pongo a pensar, ¿verdad? Vaya, cuando vemos el Ministerio de Salud, y es que es el que más frecuentemente escuchamos que está en paro, entonces que no se está atendiendo para nada. Entonces yo dije, es cuando para totalmente la actividad productiva de la empresa. Mientras tanto que una huelga, decía yo, puede ser porque dice el código en el 527 que es una suspensión colectiva, o sea que pueden ser muchos trabajadores que le estén apoyando, pero la empresa puede seguir funcionando con los pocos que no están apoyando la huelga. No sé si es correcto la interpretación que yo he hecho, Lick. En realidad sí, porque el paro solo lo puede hacer uno o dos patronos. Ok. Fíjese bien lo que dice, paro es la suspensión total del trabajo ordenada por un patrono. O sindicato. En una o varias empresas, en uno o varios establecimientos. Puede ser que diga la unidad de salud de San Vicente, yo no voy a trabajar. ¿Por qué no trabajo? Porque el director no quiere que trabajemos. Y viene el director y echa llave y no deja entrar a ninguno de los trabajos, y los trabajadores dicen, yo quiero entrar a trabajar, sí, pero ahorita estamos suspendidos. Pero esa es una suspensión de un servicio esencial, ahí va a intervenir la policía, tiene obligación de intervenir la policía, porque la salud no puede dejar de prestarse. Fíjense que yo tengo mi oficina y tengo 15 empleados, lo que sería maravilloso, ¿verdad? Pero yo vengo y amanecí de malas y le digo al vigilante, me cierra el portón y no me deja entrar a ninguno de estos abogaduchos que trabajan aquí. No quiero que entre. ¿Por qué? Porque estamos en paro. Pongo un gran volado ahí, paro laboral. Pero como soy india y no sé de derecho, pongo paro laboral, porque otro paro no lo conozco, ¿verdad? Pero pongo así. No pongo solo paro, ¿verdad? Y pongo hasta el artículo 539 CT. ¿Qué creen ustedes? ¿Estoy o no estoy en paro? Yo soy la dueña del bufete, yo soy el socio mayor, yo contrato a los otros, yo les pago a los otros. ¿Será o no será un paro? Fíjense bien cómo se los estoy planteando. Yo amanecí de mal. Amanecí de malas y puse ahí. Y cerré y le ordené al vigilante y le dije, no me deje entrar a nadie. No que tenemos términos, que mire qué tal. A mí no me importan los términos, yo estoy en paro. Yo pienso que sí está en paro, pero yo desde mi punto de vista lo vería de una forma ilegal porque tendría que haberle notificado a usted, que pienso yo, como usted decía, que se regirá por los mismos métodos que lo que es la huelga, ¿verdad? Tuvo que haberle notificado, pienso yo, siempre al director general del trabajo.
No sé si estoy erróneo. Es cierto, yo tuve que haber hecho trato directo y conciliación. Si yo no los hice solo porque amanecí de malas puse paro, eso no es un paro, es un paro legal. Por muy patrona que yo sea. O sea, vamos a regirnos con las mismas reglas. Tienes que haber agotado las etapas anteriores. Tuve que haber agotado las etapas anteriores, no que yo amanecí de malas, amanecí con el periodo, amanecí con dolor de cabeza y migraña, yo no quiero ver a nadie, quiero ver a estos 15 incompetentes con los que trabajo, me declaro en paro. Entonces les digo, no hay tal. Ahí le llega la demanda. Va a llegar la demanda, exacto. Por parte de los trabajadores. Exacto, los otros abogados van a demandar al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? Porque no les notificó el director, porque yo no tomé los 4 días de espera. Es más, si yo doy el aviso y no me espero los 4 días, está rompiendo las reglas de la huelga y del paro. Hoy si no le entendí. Y le digo, por no haber llegado a que sea con anterioridad un acuerdo con sus trabajadores. Ahora hablemos de lo que realmente nos interesa. O sea, estamos hablando de una huelga y un paro establecido. Pero a pesar de que haya una huelga o un paro establecido, pues son ilegales. Y para eso vamos a leer el artículo 546, Osma María. Ok, permíteme. Artículo 546, Código de Trabajo. Para calificar la legalidad o ilegalidad de la huelga o del paro, serán competentes los jueces de lo laboral y los jueces de primera instancia con jurisdicción en materia laboral. Aquí en San Vicente, ¿quién podría hablar de calificar la legalidad o ilegalidad de una huelga o de un paro? El juzgado de primera instancia de San Sebastián, digo yo. El juzgado de lo civil. Perfecto, ambos. Cualquiera de los dos puede calificar. Fíjese bien que habla de calificar. Eso significa que se va a hacer un examen de que si se han cumplido todos los requisitos de ley para ver si es legal o ilegal. Veamos el 547. Siga, Osmita. Ok. Artículo 547. Estallada una huelga o ejecutado un paro, sea o no de los reconocidos por este código, cualquiera de las partes afectadas por ellos podrá pedir al juez que califique la legalidad o ilegalidad de los mismos, cuando se trate de servicios públicos o esenciales a la comunidad. También podrá pedirla el fiscal general de la República. Exactamente. ¿Quiénes son los interesados en saber si una huelga estallada o un paro ejecutado son legales o ilegales? ¿A quiénes podrían considerar como partes afectadas? Los patronos. ¿Y del otro lado? Los usuarios. Los usuarios o los trabajadores. Ajá. Vale, ahorita ya vamos con el procedimiento. Artículo 548. Explotémoslo, Osmita, ya que ha venido temprano. Está bien, Lee. Artículo 548. Recibida por el tribunal la solicitud de calificación, inmediatamente pedirá al director general de trabajo que le remita las diligencias correspondientes. Este la enviará dentro de las 24 horas siguientes al recibo de la petición. Fíjense bien, ¿por qué hace esto el juez? Porque el juez necesita saber de qué manera se llevó el procedimiento y si se cumplió el procedimiento previo como paso primero para calificar la huelga o el paro como legal o ilegal. Evelyn, 549. ¿De yo o mi persona? Usted, mi niña. Ok. Artículo 549. Tratándose de la huelga, el tribunal prevendrá a los trabajadores por el medio del comité de huelga
que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación respectiva presenten el acta en que conste el acuerdo de la misma. Ese es el otro requisito, porque se acuerdan que cuando nosotros vamos a pedir que estalle una huelga, necesitamos que la mayoría de trabajadores se hayan avenido o que hayan decidido participar en ella. Entonces, ese es otro de los criterios para calificar si la huelga es legal o ilegal. Sin embargo, hay una presunción legal que ya vamos a leer. 550, Evelyn. Artículo 550. Recibidas las diligencias y el acta a que se refiere el artículo anterior, el tribunal, previa cita de partes, se constituirá en las empresas o establecimientos afectados por la huelga para comprobar por inspección si la mayoría de los trabajadores está holgando pacíficamente. ¿Qué creen que significa holgar? Es como alargar. ¿Cómo qué? Alargar. No. O extender, digamos, ampliar. Licenciada, ¿no sería como los que están sin trabajar, holgando? Exactamente. Ajá, yo lo siento Holgar, así. quienes están así como desahogados. Como quienes están apoyando la huelga. Exacto. O sea, va a ir a ver si no hay desórdenes. Porque miren, poner música de los guaraguaos, por como siempre ponen, no es desorden. Pero poner así un rock metal y comenzar a romper las sillas y todo lo demás y tener una venta de tamales, vea, y estar tirando las hojas de los tamales en el suelo y todo eso, sí es desorden, vea. Quemar llantas, Lick. Quemar llantas, estar ingiriendo bebidas alcohólicas, o sea, se tiene que holgar, es decir, no hacer nada, pero con decencia, vea, pacíficos, tranquilos. Y ahí se quieren echar unas 3 o 4 pilsenes, porque afuera y en la hora de su almuerzo, ¿verdad? O en el turno que tengan de descanso para estar cuidando el lugar, ¿verdad? Pero ese holgar viene de estar fresh, de estar relajado, ¿verdad? De estar sin hacer nada. Es desahogo, Lick. Un desahogo. Estar tranquilo. Cuando usted dice, ¿dónde vas a holgazanear? ¿Qué creen que va a hacer uno? A acostarse en la cama, las panas arriba, a estar peinando la gata, a descansar, a pasarla suave. Pero no es que van a tener 4 bailarinas exóticas, que hay una caja de cerveza. Se van a hacer cosas que son completamente legales dentro del establecimiento. Eso significa holgar pacíficamente. No es que de repente en la sala de audiencia, que nosotros estamos en huelga. ¿Y quiénes son? El sindicato del centro judicial. ¿Y qué están haciendo? No, aquí holgando pacíficamente, con 4 encueradas, una orquesta y una caja de cerveza. ¿Ves? Eso no es holgar. Y en la sala de audiencias. Y en plena sala de audiencias. O sea, por Dios que le dio esta temia, ahorita nos ha de odiar. O sea, yo le doy toda la razón. No sé. Pobrecito mi país. Y ahí los viejitos todos jacarandosos bailando con las mujeres esas. Ay, no. 3. No. Vale, veamos la presunción del 551. Evelyn, y luego sigue Esmeralda. Artículo 551. La huelga se presume legal mientras no hubiese sido declarado lo contrario a petición de parte. La declaratoria de la legalidad o ilegalidad es un examen del juez. El examen del juez no es de oficio, no es que el juez dice de repente, hay una huelga, voy a ir a ver si es legal o ilegal. No, es a petición de la parte afectada. Y para mientras no tengamos los documentos, es decir, que no tengamos las certificaciones que va a entregar el Ministerio de Trabajo y el acta que va a entregar el sindicato, nosotros consideramos que esa huelga es totalmente legal. Esmeralda, 552. Esmeralda. Sí, aquí estoy. Artículo 552 del Código de Trabajo. Declarada la legalidad de la huelga, las autoridades del trabajo, las civiles y las de seguridad pública, a petición del comité, de huelga, deberán hacer respetar el derecho que ejercitan los trabajadores, prestándoles el auxilio necesario para suspender las labores en empresa o establecimiento afectado,
En el momento en que el juez declare la legalidad, es decir, que todos los documentos estaban en orden, todas las autoridades del trabajo, que nos estamos refiriendo tanto a la Procuraduría como al Ministerio de Trabajo, las civiles nos estamos refiriendo a la policía, y las de seguridad pública también nos referimos a la policía y a los cuerpos de seguridad, el comité de huelga puede hacer las solicitudes. ¿Para qué? Para que el patrono no trate de coaccionar de que ellos entren en labores. Si en algún momento hay coacción de parte del patrono para iniciar labores, ustedes saben que a ese patrono, por tratar de coaccionar o hacer uso de la fuerza, le corresponde una maravillosa y fastuosa multa de $1,000 colones de los Estados Unidos de América, ni siquiera $1,000 por infracción. Ahora, veamos en qué casos la huelga es considerada ilegal. Artículo 553. A ver, Esmeralda, continúe, por favor. Artículo 553 del Código de Trabajo. La huelga será declarada ilegal en cualquiera de los siguientes casos. Literal A, cuando se trate de un servicio esencial. Literal B. Ahí. ¿Cuáles son los servicios que nosotros consideramos esenciales? Por ejemplo, licenciada, el servicio de consulta de emergencia en un hospital. ¿Qué más? Que usted dice, ay no, yo no puedo estar sin eso. Agua, luz, energía, luz. Agua. Agua, luz, ¿qué más? El cable, el internet. Y yo sin cable y sin internet, yo asesino a todo el mundo en esta casa. Cuando no hay internet, ando de humor. Por ejemplo, en la fiscalía, ¿verdad? Un servicio esencial es la toma o la recepción de denuncias. Va. Pero digamos que toda la población podríamos vivir sin eso por lo menos por un día, pero no más. Lo que dijo Lick, perdón. 553. Gracias. Pero digamos que los fiscales, los policías, imagínense una huelga de la policía. Nada más piénsenlo. Pero ellos no pueden salir. Sería un pueden. caos y no pueden. Ni los militares tampoco. Ellos no pueden. No, no pueden, porque son un servicio esencial. Agreguen a eso, no tenemos ni agua, ni energía. Ajá, en un hospital. Los doctores se pueden ir a huelga, bájese a huelga. De todos modos, ahí están los cumplimientos, pero imagínense si las enfermeras se pusieran en huelga, ¿qué creen que pasaría? Se le mueren los pacientes. A ver, Julie, ¿qué cree? ¿Cómo fue la pregunta, Lick? ¿Qué pasa si las enfermeras se pusieran en huelga? Ahí sí habría problema, licenciada, porque hubieran muchas personas muertas y también muchas personas desatendidas. Y sería declarada una huelga ilegal, licenciada. Ajá. ¿Pero por qué las enfermeras y no los doctores? A mí los doctores no me preocupan, a mí las enfermeras sí me preocupan. Porque las enfermeras son las que se encargan del cuidado de los pacientes. Exacto, y el cumplimiento. Son las encargadas de administrarle, por decirlo así, un cierto medicamento a una persona también. Por dejar de lado lo que son los servicios esenciales. Exactamente. Pero pueden ser de forma parcial, vea, o... Es que generalmente cuando se trata de ese tipo de servicios lo hacen de manera intermitente, lo que me parece muy sabio. Pero imagínense que todas las enfermeras se ponen de acuerdo. ¡Ay, Dios! Suben los niveles de mortandad ese día. Vamos a ver, mande. Fíjese que cuando se hacen huelgas en ciertos hospitales, pues nada más se va en huelga lo que es el personal administrativo. Y hay de la parte operativa, que son enfermería y que es personal médico, entonces es como que se turnan, vaya, vos te vas a venir a apoyar aquí el sindicato tal, entonces se quedan ellos, pero dejan que vayan a trabajar los otros para no dejar desocupados esos lugares.
Entonces, en eso es en lo que nos hemos fijado nosotros, que se hace a la hora de que hacen una huelga en hospitales. Ujú. Sí, es que es diferente el método, imagínense, no, sí, es que yo les digo, el día que las enfermeras se enojen, pobrecitos todos. Ya veo a los doctores cambiando orinal y toda la cosa. No los veo. Ni los veo poniendo inyecciones, si es lo que más Ahorita odian. están contentas porque les van a pagar Licenciada, las pero es noches. que sí, los doctores saben todo eso, todo lo de una enfermera, pero como a ellos solo les gusta pasar sentaditos y dando las recetas y que las enfermeras hagan todo el trabajo, es muy diferente. Pues sí, es que el cumplimiento es otra cosa. Además, usted ha estudiado para dar indicaciones y para hacer algunas cosas. Sí, Por así es. ejemplo, Te han quemado las cejas, vea, 8 años. ajá, pero sí, porque eso es horrible estudiar. Cuando mi hermano dijo, yo voy a Más el estudiar año para social, sí, medicina, no. No, yo, Yuli, no salud, le le dije apoyamos yo. ahora. No, yo esa cosa no, yo de esa cosa nunca hubiera estudiado ni hubiera comido. Primero porque soy asquerosa. Todo me da cosa. Todo. Ni pañales podía cambiar, pues. Yo hacía un gran show cuando iba a cambiar un pañal. Todo el mundo decía, quítate, lo voy a cambiar yo el pañal. Ah, cámbienlo porque no hay problema. Yo felicísima, yo era tipo, mamá, ¿qué? Diego hizo algo. ¿Qué hizo? 2. Me decía yo. Ya voy, me decía. ¿Para qué te pusiste a Ventaja tener la hijos? suya, vale. Ah, pues sí. Mi mamá era un ángel, porque en otra me había dicho aprendí a cambiar pañales, así que mi hijo rápido, al año ya podía ir al baño solo. Ir al baño, ahí está su patito, siéntese, mi amor. Es un gran entrenamiento, porque yo me moría con solo ver eso. Imagínense si hubiera visto a alguien abierto de tajo a tajo y caigo a la de él. No, esa onda no se hizo para mí. No tengo ese talento. ¿Cómo hacía cuando recibía la materia de medicina forense? No llevé forense. Ah, No llevé forense. bueno. Pero en el tercer año de universidad era meritoria en el juzgado noveno de paz y como siempre al más aguado mandan a recoger los cadáveres, adivinen a quién iba a mandar, andaban a recoger los Ni cadáveres. idea, ¿quién? Ahí iba la Qué bonito. Guadalupe. Bien bonito andar recogiendo muertos, andar Como viendo es asquerosa, la Liz, cosa. que usted la mandaba. Por eso no se Por eso salvó de me la materia, pero mandaban. Dicen que para eso hay suerte cuando una persona es así. Sí, no, sí, yo cuando la primera vez que vi un muerto yo venía pálida, no oiga comí lo que como dice 3 días. Jesús, ¿Qué dice Jesús? que si no se desmayó al ver la desmaya? sangre. Eso No, mismo le va a preguntar. no Ah, me bueno. da miedo la sangre. De hecho, no. O sea, yo veo sangre y no me... Pero a mí las otras cosas sí me dan cosas. O sea, los otros tipos de fluidos me dan... Licenciada, y tocar a una persona que esté fallecida. Tampoco. Cuando mi De abuela verdad. falleció, yo me esperé a que ella se pusiera heladita. La agarré de la mano para que no se fuera solita. Así me tocó con mis 2 abuelos. Y esperé a que llegara el de la funeraria a prepararlos. Ahí porque el de la funeraria me sacó. Así que, ni modo, todas esas cosas sí, pero ya estar viendo ahí destripados, ay no, por favor, que yo los voy a atender, no. Una cosa es ver, otra cosa es tocar. Siempre lo he dicho. Así que no, así que todo el mundo me traía a mis sobrinos para que yo los entrenara rápido para ir al baño. Me lo entrena así, te lo entreno, le voy al baño solito rápido. 1 año y medio ya iban al baño los chicos. Para que vean que sí soy asquerosa. Horriblemente. A ver, el B, Esmeralda. Cuando tengan objetivos distintos de los señalados en el artículo 528. Huelga política, huelga de solidaridad, son consideradas ilegales. Es decir, solo un sindicato o unos trabajadores pueden tener ese objetivo de tenerlo, pero si los demás de alguna manera no lo cumplen o no estén debidamente identificados, en ese caso no. Es como decir, no podemos sudar calenturas ajenas en esta área. C.
Cuando no se haya cumplido lo dispuesto en este código respecto de las etapas de trato directo y de conciliación. Es decir, que el juez, el director general de trabajo no pueda certificar o no exista una certificación que ellos hayan seguido ese proceso con su patrón. Che. Cuando haya sido estallada antes o después del plazo señalado en el artículo 530. Antes de los 4 días y después de los 30 días que señale ese artículo, el 530. D. Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo. Es decir, que llegamos ahí y nadie está holgando pacíficamente, sino que hay un tremendo desorden. Eso se puede verificar mediante la inspección que hace el juez, que ahora le llamamos reconocimiento judicial. Cuando no hubiese sido declarado por la mayoría absoluta de los trabajadores y de la inspección solicitada por parte interesada. Resultará que los trabajadores huelguistas no respetan la libertad de trabajo de quienes no se hubiesen adherido a la huelga. Aquí son 2 casos. Primero, ¿cómo podemos saber si no ha sido declarada por mayoría absoluta de trabajadores? Revisando el acta en la que se ordenó que estallara la huelga. Ahora, de la inspección solicitada van a ver que solo es un grupito pequeño de trabajadores y que no son todos los que están participando en el procedimiento. ¿Y F? Y F, cuando la inspección resulte que los trabajadores en la huelga no constituyen por lo menos el 51% del personal de la empresa o establecimiento afectado. Fíjense bien, no dice 50 más 1, dice el 51%, porque tenemos que tomar en cuenta que la mayoría en este caso, y para la mayoría de estos casos, es el 51%. El artículo 554, por favor. En la misma resolución en que se declare la ilegalidad de la huelga, se prevendrá a los huelguistas que dentro del plazo de que el tribunal señale, el cual no podrá exceder de 5 días, vuelvan al desempeño de sus labores. Vencido el plazo, los trabajadores que sin justa causa no se presenten a sus labores podrán ser despedidos sin responsabilidad patronal. Fíjense bien, cuando una huelga es legal, ha cumplido el requisito, no importa, se puede proseguir con ella por el tiempo hasta que se pueda conseguir, o sea, hasta que se cansen los sindicalistas o hasta que se canse el patrono y consigan lo que quieren laboralmente o hasta que negocien y encuentren una solución pacífica o consigan este logro laboral que necesitan. Ahora, si la huelga está ilegal, tienen 5 días, es decir, tiene que haber un plazo no mayor a 5 días para que ellos tengan que trabajar. Ahora, si no lo hacen y continúan con la huelga, entonces el patrono los puede sustituir. Y esta sustitución no implica el pago ni implica una responsabilidad de parte del patrón. Josué, ¿está por ahí? Sí, Lic. Ok. 555. Artículo 555. La ilegalidad de la huelga se declarará dentro de las 24 horas siguientes a la de la presentación de la solicitud de cualquiera de las personas mencionadas en el artículo 547, cuando se afectare un servicio esencial o cuando manifiestamente con ella se pretendan objetivos distintos a los señalados en el artículo 528. Es decir, cuando se salga de los parámetros del artículo 528, inmediatamente y en 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud, tiene que declararse su ilegalidad. ¿Por qué? Porque es evidente la ilegalidad. No hay mucho que estudiar ni mucho que calificar. Ahora, el artículo 556 habla de las excepciones a la inspección a la que se refiere el artículo 550 y también conllevan una declaratoria de ilegalidad. Josué. Artículo 556. No será necesaria la inspección a que se refiere el artículo 550 y la huelga se declarará ilegal en los siguientes casos. A.
cuando el director general de trabajo informe que no existen las diligencias que se le Es piden. decir, B. no el trato directo ni la conciliación, menos el arbitraje. B. Literal B. Cuando de las diligencias apareciere que no se ha cumplido lo dispuesto en este código respecto a las etapas de trato directo y conciliación. Es decir, que se saltaba algún paso porque hubo negativa en algún momento y se saltó cualquiera de las etapas. Es decir, no se cumplió con el procedimiento de manera debida, hubo una violación en el procedimiento. C. Cuando en las mismas diligencias conste que la huelga estalló antes o después del plazo señalado en el artículo 530. Antes de los 4 días o después de los 30 días. C. Cuando en el término señalado en el artículo 549 no se presente el documento del que conste el acuerdo de huelga. Cuando se pida el acuerdo, la certificación del acta en que se declaró la huelga. En este caso es porque no fue decidida por los trabajadores o porque no había suficiente número de trabajadores que la decidieran. Continúe, por favor. En los casos de las letras A y C, la declaración de ilegalidad se hará dentro de las 24 horas siguientes a las del recibo del informe o de concluido el plazo señalado en el artículo 549, y en los casos de las letras B y C, desde las 72 horas de haberse recibido las diligencias. Exactamente, porque se va a calificar tanto la certificación que se presente del Ministerio de Trabajo como el acta que presente el sindicato. Artículo, permítanme, quiero ver cómo vamos con el tiempo. Ok, me desconecto aquí ahorita y volvemos a entrar en ya, ahorita.
Sí, Goli. Sí, por favor. 59. Artículo 559. El paro será declarado legal cuando se haya llegado los requisitos y trámites que prescribe este código y tenga por finalidad el objetivo señalado en el artículo 540. Cuando el paro sea legal, tendrá aplicación a lo dispuesto en el artículo 552. Vale. ¿En qué casos entonces nosotros podemos decir, si yo le dijera, enúncieme o explíqueme los requisitos o los trámites que prescribe el código para que un paro sea declarado legal? ¿Qué es lo que ustedes contestarían? A ver, a ver. Josué. No sé si podría repetir la pregunta, es que tengo bien mala señal acá y le escuché bien cortado. ¿Qué requisitos debe seguir el patrono para que su paro sea declarado legal? Uno de los requisitos, bueno, los requisitos o el proceso que deben de haber seguido, el primero es de haber agotado las etapas del trato directo y la conciliación. Luego de ello, haber notificado que pretende hacer el paro. Y 3, luego de notificado que pretende hacer ese paro, esperar 4 días para poder comenzar o tener la oportunidad de iniciar el paro. Y no debe de pasarse de 30 días después de notificada la intención de querer realizar el paro. Eso son los requisitos. También el artículo 540 que tiene que ver acerca de la finalidad. O sea, los patronos no por cualquier circunstancia, pues digamos que para los trabajadores el abanico es más amplio de posibilidades para llamar a huelga. Sin embargo, para el empleador solo se le da un motivo, que es la revisión, o que en una revisión o en una contratación de un convenio o pacto colectivo se le hayan violado a él sus derechos. Veamos el artículo 560. Julie. Se me fue, Julie. Aquí estoy, Lick. Espéreme que se me... Nos quedamos en 560, ¿verdad? Sí, por favor. El paro será declarado ilegal en cualquiera de los siguientes casos. Literal A, cuando tenga objetos distintos de los señalados al artículo 540. Literal B, cuando no se haya cumplido lo dispuesto por este código respecto a las etapas del trato directo y de conciliación. Literal nos C, acaba a Josué. Literal C. Cuando haya sido ejecutado antes o después del plazo señalado en el artículo 543. Perfecto. Literal H. Cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo, o literal D, cuando la suspensión resulte que el paro no afecta a la totalidad de los trabajadores sin perjuicio de lo establecido en el artículo 533. Le puedes poner un caso. Usted llega a la empresa, el trabajador ya había, el empleador ya había notificado por medio del director general de trabajo que en cualquier momento podía llevarse a cabo el paro. Usted llega el día 5 a su empresa y no le permiten ingresar. Cuando usted intenta ingresar, usted se da cuenta que hay un montón de como vigilantes o personas encargadas que se encargan de eso, de la seguridad. Y cada vez que intenta entrar un trabajador, lo golpean, le pegan con el fusil, le pegan patadas, lo tiran al suelo. ¿Usted puede poner una denuncia por eso? ¿Y eso lo constituiría como un paro ilegal? ¿Qué creen ustedes?
Yo creo que la demanda iría contra el seguridad que lo golpeó, no contra la empresa, porque el empresario o el patrón no lo mandó al vigilante o al seguridad a golpear a nadie. Solo únicamente le dijo, no lo dejes de entrar, pero no lo golpeé. Por eso, pero cuando se trata de, lea lo que dice el literal che de lo que acabamos de leer. Por haber golpeado a empleados, ¿se podría considerar que hay o no hay una suspensión pacífica del trabajo? Yo creo, licenciada, sí, yo creo que sí, es pacífica. La cosa es que el de seguridad como que se excedió más. Y si él tenía órdenes de no dejar entrar a ningún costo, porque le estoy hablando que esas personas la contrató el patrón. Pero licenciada, no puede ir en contra de la violencia de derechos fundamentales en este caso. Entonces creo que allí dice, cuando no se limite a la suspensión pacífica del trabajo, entonces ahí ya se está recurriendo a métodos de violencia y el código dice que va a ser declarado ilegal cuando no se limita a la suspensión pacífica. Es claro en ese punto que si hay manifestaciones de violencia, esa es una causal para declararlo ilegal, para declarar ilegal el paro. Exactamente, yo eso es lo que opino. Va, pero ahora vamos al caso. Puso unas 2 cadenotas grandototas y cerró el portón. ¿Lo considerarían todavía ustedes una suspensión pacífica? A ver. Pienso que no, y que no es pacífica. Creo que no es pacífica. ¿Por qué? Sí. Puede repetir la pregunta. Sí. Si yo pongo... Sí, igual, porque yo tengo una señal y... vale. Imagínense que yo pongo unas cadenotas grandototas en todo el portón y lo cierro con unos grandes candados. ¿Hay suspensión o no hay suspensión pacífica del trabajo? No, licenciada, no hay pacífica. Fíjese que me recuerda porque yo trabajé en el Ministerio de Gobernación y eso es bien común en el Ministerio de Gobernación y generalmente así ellos hacían sus huelgas. Y yo pensaría que no es pacífica porque usted está violentando el derecho de la otra persona que no está apoyando la huelga y que está dispuesto a trabajar. Entonces, no, pero aquí estamos hablando del paro, no de la huelga. Okay. O sea, pónganse en el lugar del patrono, ya no dejen de ser trabajadores y conviértanse en patronos. Si yo patrono pongo una... Yo pienso de que no, porque vaya, el cerrar el portón con cadenas y doble candado, como usted dice, va a generar disconformidad de los trabajadores y eso que va a hacer, o sea, que ellos actúen con acciones negativas. Entonces, licenciada, no. Pero y que no es como el ejemplo que usted puso. Que si usted cerraba no, porque una cosa es que la agarran a usted a porrazos y otra cosa es que No, el ejemplo que usted puso de cerrar porque usted está hablando de cerrar el portón, va, con cadena. Y mi pregunta es, no es como el ejemplo que usted puso de que si usted cerraba la puerta y no dejaba entrar a los abogados a ejercer su profesión. Pero acuérdese que en ese momento yo no había seguido el procedimiento, pero este patrono sí sigue el procedimiento y le avisó a los trabajadores. Pero han habido golpes, ¿verdad? Según lo que usted estableció. No, solo las cadenas. Yo opino. Yo pienso que sí, que
Yo pienso que es pacífica porque el patrono a lo que ha procedido a cerrar el establecimiento de trabajo sin recurrir a métodos de violencia contra sus empleados, sus trabajadores. Entonces, ya ahora, si los empleados, si los trabajadores en función de descontento cometen actos de violencia, pero ya eso es una... Licenciada, yo estoy de acuerdo en lo que dice Elmer. Yo creo que se salió. Que no, que sí es pacífica porque no hay violencia contra los trabajadores, sino que es un límite que le está poniendo el patrono para que los trabajadores no ejerzan el trabajo. A mí también me lo parece que hasta este momento estamos en un lado pacífico, pero es algo que ustedes tienen que reflexionar. O sea, para mí es eso, pero también le doy la razón a los otros que me dicen, no, pero es que van a provocar una reacción, pero provocar una reacción es lo mismo que usted vaya con un jeans apretado y con un tubo en la calle, ¿verdad? Se va a provocar una reacción, pero no tiene culpa de cómo los demás reaccionen. Ok, quedémonos hasta aquí. Nos vemos el día jueves. El día jueves voy a asignar ya los trabajos para tercer laboratorio. Perfecto, que está bien. Oye, entonces está bien, licenciada. También, por favor, se preparan esos cerebros para todo el trabajo que tenemos la próxima semana. Cuídense mucho, que Dios nos cuide y traten de hacer las cosas bien y traten de no holgar mucho porque hay bastante que estudiar. Chao, chicos. Dios, licenciada. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Provecho, chicos. Bye.